Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido Honduras a Frente. Les saluda Ulises Aguirre. Bueno, listo para compartir con ustedes otro programa para ya casi al final de este año, pero siempre con el entusiasmo, siempre con la alegría de todas las mañanas, de una mañana fresca, de un día crucial, sobre todo en el campo político. Pero antes de eso, alguna reflexión acerca de algunos temas que venía escuchando hoy en horas de la mañana, y solo es como para solicitarle a la gente, rogarle a la gente, pedirle de rodillas a la gente, si es que es necesario, que se protejan contra esta nueva variante que ya todos los médicos la dan por un hecho, está en el país. Y estamos hablando de la variante de la Omicron. Vean, empiezan a llenarse los centros asistenciales del país, empiezan a llenarse las salas de atención médica en el país, sobre todo los públicos. Se han quitado algunos triajes. Sabemos que la variable Omicron no es letal como la Omega o las otras variantes, el SARS-CoV-2 con el que arrancó esta enfermedad del COVID-19, pero es altamente virulenta y puede saturar, colapsar los hospitales públicos. Así es que le rogamos desde estos medios de comunicación interesados en que cuide su salud, en que cuide la salud de los suyos, de la tercera edad, pero sobre todo aquellos que no se han vacunado. Y que si no se han vacunado, vean, no es porque no estén las vacunas a la mano, sino porque no se han querido vacunar. Así que entramos al tema del día de hoy. Al filo de las 11 de la mañana, el Consejo Nacional Electoral da la declaratoria oficial, y si usted quiere, final, sobre la casilla de los diputados y alcaldes. Ya en el nivel de alcaldes y diputados, hoy se sabrá ya oficialmente cuál es la declaratoria que dé el Consejo Nacional Electoral. Luego de que pase esto, ya el balón ya prácticamente no está en la cancha del Consejo Nacional Electoral, sino que ya corre en la cancha del Tribunal de Justicia Electoral. Y es precisamente a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral que tenemos con nosotros esta mañana para compartir, bueno, lo que se viene, los reclamos que ya saltarán del Prado a las instalaciones donde está el Tribunal de Justicia Electoral. Y le leo lo que pasaba todavía el día de ayer, que lo tenemos en la mano. Decía, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona, confirmó este lunes en conferencia de prensa que han ingresado hasta ayer 30 recursos de apelación en el marco del actual proceso electoral. Detalló que 20 recursos piden recuento jurisdiccional, una denuncia por delito electoral, un recurso contra el censo definitivo, 5 recursos de apelación contra resoluciones que deniega acción administrativa del Consejo Nacional Electoral, una por nulidad administrativa y 2 que dejan sin inscripción al apelante. Esto era lo que pasaba el día de ayer, pero ya hoy han cambiado los números. Le damos los nuevos números. Aquí hablaban de 30 reclamos que estaban ya en el Tribunal de Justicia Electoral, pero ahora ya tenemos nuevos números. Paso a presentarle ya a nuestros invitados, darle las gracias por atender la invitación del programa Frente a Frente, la abogada Miriam Suyapa Barahona, magistrada presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Abogada, buenos días. Buenos días. Ulises, gracias a usted por esta oportunidad de informar al pueblo hondureño qué es lo que está ocurriendo con el Tribunal de Justicia Electoral. Así es como usted bien lo refería, el día de ayer, pues basados en la máxima transparencia, que es uno de los principios rectores del tribunal y que ha sido una de las prácticas de este órgano electoral de justicia, dábamos a conocer que teníamos 30 recursos de apelación presentados. El día de ayer ingresaron 5 recursos, al filo de la medianoche un recurso más, pero vamos a hacer el informe con el corte de 35 recursos. Es importante hacerle saber a la población que la cantidad de recursos que estamos conociendo y hemos conocido son hasta el día de hoy 113 recursos de apelación. Y estos 113 recursos de apelación que me refiere, estamos hablando de
desde que pues, pasó el proceso electoral? Recursos en todos los niveles. El Tribunal de Justicia ha tenido actividad jurisdiccional casi desde su fundación. Pues en la vida democrática de los partidos políticos se dan conflictos y esos tienen que ser dirimidos por un árbitro, un tercero imparcial. Primero las autoridades partidarias y luego el Tribunal de Justicia Electoral. Es así que antes de las elecciones internas y primarias, nosotros ya estábamos conociendo recursos acerca de esas expulsiones, invalidaciones, cancelación de registro de militantes y también de incidencias antes del proceso, como impugnación de la distribución de custodios electorales en determinado partido político. Bueno, para aquellos que creen que entes como el Tribunal de Justicia Electoral pues no tienen actividad o la actividad se limita a los procesos electorales, al pre, el durante y después de los procesos electorales. No, este es un trabajo permanente y ya ustedes escuchan lo que nos dice la magistrada presidenta del trabajo que hacen fuera del ajetreo de la actividad política estrictamente electoral, de las campañas, de la publicidad, de la propaganda. La abogada Gaudia Alejandra Bustillo, magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Electoral. Buenos días, abogada. Muy buenos días, licenciados Ulises. Buenos días al pueblo hondureño. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos da como pleno de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de hablar un poco de cómo nos estamos preparando ya de cara a esta segunda etapa en cuanto al desarrollo del proceso electoral jurisdiccional y que se ha creado el Tribunal de Justicia para eso, para garantizar el respeto de los derechos políticos electorales de todos aquellos que se sientan todavía vulnerados. No, y gracias a ustedes por atender la invitación y por, bueno, enfrentar estos foros, enfrentar de repente las inquietudes que tengan los que en alguna medida no quedaron conformes, no están conformes con el resultado que hoy al filo de las 11 de la mañana del Consejo Nacional Electoral. El abogado Eduardo Enrique Reina, también magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral. Abogado, buenos días. Buenos días, Ulises. Gracias por esta oportunidad y un saludo al pueblo hondureño. Y sobre todo, yo creo un reconocimiento en que este proceso electoral acudieron masivamente a las urnas, demostraron cuál era su voluntad soberana y creo que esto nos da también un proceso que llena en estas épocas de fiestas de tranquilidad y paz y de esperanza al pueblo hondureño. Algunos abogados por ahí creen que estos reclamos que se han dado en el nivel, sobre todo en el nivel de diputados y en Francisco Morazán y Cortés, empañan todo el proceso electoral, pero yo entiendo que la función de ustedes, del Consejo Nacional Electoral, es precisamente esa, arrojar luces, transparentar este proceso y que no le quede el amargo sabor en el paladar a la población hondureña, porque vea, los que aspiran a un cargo de elección popular es bien difícil que alguien diga, hombre, sí perdí y en buena lid, pero ese es precisamente el trabajo de ustedes como Tribunal de Justicia Electoral. Así es, la importancia creo yo es que también los actores políticos entiendan que los operadores de todo este tema de justicia y los operadores electorales son tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral y que existen mecanismos legales para que esas diferencias, esas molestias, ese entendimiento que tengan de que una decisión del Consejo Nacional Electoral o del proceso electoral pudiera dañar un derecho, pues tiene su camino legal para exigir ese respeto y que el Tribunal de Justicia Electoral, conforme a la ley, conforme a derecho, emitirá sentencias para dirimir cualquiera de estas dudas o conflictividades que se puedan dar. Bueno, y están conscientes, abogada, que ustedes son un árbitro, y como un árbitro como en un partido de fútbol. O sea, en un partido de fútbol donde alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, pero en este caso no es empatar y que pues habrá alguien que no va a estar conforme con las resoluciones que ustedes den. Ulises, así como usted lo dice, es importante establecer que nosotros somos ese tercero juez de segunda instancia imparcial e independiente. Nosotros solo podemos emitir nuestras sentencias en base a las pruebas que las partes presenten de manera objetiva, porque usted puede decir, mire, yo me siento ofendido y hacerlo en las redes sociales, pero de allí, si usted lo hace por esa vía, ni siquiera entra al conocimiento de la autoridad responsable de poder solucionar esa contienda.
y en la participación de la vida democrática hay más posibilidades de perder que de ganar. En esta contienda electoral teníamos 32.815 candidatos y solo 3.125 cargos pues para tomar posesión en estas próximas fechas de enero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había más de 30.000 personas que no iban a poder pues ocupar un cargo para el cual estaban participando en esta contienda electoral. Ahora, para hacer un poco de historia, sería interesante, abogada Gaudí Bustillo, que nos revele qué pasó en las primarias, porque algunos creen que el Tribunal de Justicia Electoral pues pasó sin pena ni gloria en las elecciones primarias, y hasta que yo hice una pieza informativa, que por cierto entrevisté a la abogada presidenta, magistrada presidenta, me di cuenta de que sí les habían llegado reclamos y que sí se habían resuelto favorablemente y que sí salieron bien librados. Definitivamente es importante recordar que nosotros ya pasamos por esta primera etapa. Las elecciones primarias fueron el rompehielo para el Tribunal de Justicia Electoral. Y estábamos conscientes de que, mejor dicho, estábamos reconscientes de que como es un órgano nuevo, muchos de los actores políticos no conocían la existencia del Tribunal de Justicia Electoral, porque siempre se ha manejado que quien organiza, quien lleva la batuta de eso, fue el Tribunal Supremo Electoral, como se conocía anteriormente. Pero se desconoce, o se desconocía en aquel momento, la funcionalidad del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Una reforma que se da en 2018 y que en 2019 nos da vida, nombrándonos como el primer pleno de magistrados. En ese aspecto teníamos la limitante, Ulises, de no tener una ley procesal electoral. Y creo que esa fue el entorno en el cual se generó la existencia del Tribunal de Justicia Electoral, por cuanto se nos cuestionaba de que cómo íbamos a actuar de cara a las elecciones primarias si no teníamos un estamento jurídico que nos respaldara. En ese aspecto, con todo el equipo de asesores y el equipo técnico que ha sido muy comprometido con el Pleno de Magistrados, se hicieron las primeras evaluaciones y dijimos, bueno, nosotros se nos ha creado bajo un mandato constitucional y de ahí partimos. La reforma constitucional del 2018 bajo el decreto 71-2019, donde se nos crea como la máxima autoridad en materia de justicia electoral. Y eso nos llevó a establecer mecanismos legales para poder resolver estos casos. Y tomamos a bien a seguir aplicando la Ley de Procedimiento Administrativo, el Código Procesal Civil, y empezamos a desarrollar lo que era el recuento jurisdiccional. En términos generales, este Tribunal de Justicia Electoral recibió 45 recursos de apelación derivadas de las elecciones primarias, los cuales fueron resueltos todos en tiempo y forma. El 70% de esas sentencias ratificaron las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, pero sí hubieron 3 cambios importantes en el nivel de diputación. Y me dice producción que ustedes tienen una presentación, precisamente me dice, bueno, es justamente lo que están diciendo en este momento, que lo tienen graficado eso, de lo que pasó en las elecciones primarias. Ahí lo ven ustedes en pantalla, ahí ustedes lo conocen, ustedes lo trabajaron y ustedes me lo pueden describir, pero lo interesante de todo esto, estamos haciendo este recordatorio porque, vean, este es el trabajo que se hizo después del proceso. No, sí. Eso que estamos viendo en pantalla es lo que ahora, derivado del proceso de elecciones generales, es lo que estamos viendo en el tribunal. Son 35 recursos recibidos, pero en cuanto a la pregunta que se nos hacía de cómo resolvimos nosotros los recursos en las primarias, eran 45 recursos. Guardamos entonces estas imágenes, compañeros en producción, para cuando ya vengamos a lo que ha pasado en este momento ya con el proceso electoral general, pues ya se haga la descripción de lo que se tiene, de lo que se va a hacer. Y vea, también este espacio debe servir para que
hay algunos aspirantes a cargos de elección popular, luego de la resolución, la declaratoria que dé el Consejo Nacional Electoral, que de repente no conocen el camino para llegar hacia ustedes. Y ustedes son los que, pues les pueden alumbrar ese camino para que lleguen, interpongan su recurso y queden satisfechos con la resolución que usted le dé. Y de eso se trata, Ulises, de que se nos permita darnos a conocer y que la población o los actores políticos sepan que todavía tienen una instancia donde poder acudir si pues todavía consideran que se ha vulnerado sus derechos políticos electorales. Solo me termina, abogada, lo que pasó en las elecciones primarias, porque sí quedamos ahí en las que les llegaron, en las que resolvieron, pero por ahí también en los cambios que sí hubieron en las planillas en algunos lugares. Hubieron 3 cambios significativos en el nivel de diputados y uno de corporación municipal por el Departamento de La Paz y Olancho. En Olancho, uno de los candidatos estaba en la posición número 4 y entró a la posición número 3, el otro estaba en la posición 8ª y entró a la posición número 7. ¿Qué significa eso? Que con la actuación del Tribunal de Justicia Electoral en el desarrollo de los recuentos jurisdiccionales, porque nosotros abrimos prácticamente 345 mesas electorales receptoras que se denominaban en aquel momento así. Se hicieron 17 recuentos jurisdiccionales, de los cuales estos 3 tuvimos ese cambio significativo. Eso indica que el Tribunal de Justicia Electoral puede revertir cualquier resultado que el día de hoy pudiese dar a conocer el Consejo Nacional Electoral si, como decía la magistrada presidenta, si los recursos de apelación están bien fundamentados y se presentan las pruebas contundentes, porque un tribunal de justicia no puede actuar bajo supuestos, tiene que actuar bajo la premisa de que todo es probado. Y algunos de estos reclamos ya los ha resuelto el Consejo Nacional Electoral. Escuchaba al colega compañero de trabajo Ramón Matute que decía que en San Francisco de Ojuera, en Santa Bárbara, ya habían resuelto que esa alcaldía le pertenecía al Partido Liberal, aun y cuando la había ganado el Partido Nacional. Y vean, aquí lo que pasó fue que hubo un error de dedo, pero se abrió una maleta electoral en la Junta, no en la Junta Receptora, sino que en el Consejo Municipal de esa comunidad. Y eso la ley lo prohíbe, pero ellos dicen que tenían todas las autorizaciones, incluso del Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso ya llega resuelto, eso ya no pasa al Tribunal de Justicia Electoral. Pero para hacer un poco de historia y porque aprovechando esta luminosa oportunidad de tenerlos a los 3 abogados, vean, el camino no ha sido fácil para ustedes, han caminado más en medio de las espinas que de las rosas. Desde el nacimiento, nacen sin una ley procesal electoral, nacen con un presupuesto limitado y bueno, han venido venciendo todos estos valladares, todos estos obstáculos hasta llegar donde están. Y habrá todavía personas, abogados, que no terminan de creer en el trabajo que hace el Tribunal de Justicia Electoral, pero ahí van dando antecedentes, referencias como las de las pasadas elecciones primarias. Sí, efectivamente, somos instituciones nuevas y a veces la credibilidad o el desconocimiento mismo de lo que hacemos se da, desgraciadamente. Pero a pesar de todas esas dificultades iniciales, de los problemas presupuestarios, temas ligados hasta cómo ejercíamos nuestra labor en tiempos de pandemia, pues lo fuimos haciendo. Yo creo que como Pleno hemos estado comprometidos en cumplir con nuestro mandato constitucional, en cumplir con nuestra función, y a pesar de que, si bien es cierto, las reformas que mencionaba la magistrada Gaudí del 2018 no se han completado, si lo pudiéramos ver desde el punto de vista integral, sin la ley procesal electoral que está pendiente. Yo creo que es una tarea que será muy importante que el nuevo Congreso Nacional pueda tomar de inicio para generar esa seguridad jurídica electoral en el país. A pesar de esto, sí hemos contado pues, con el marco legal adecuado para trabajar. La Constitución ya nos señala que somos la máxima autoridad en temas de justicia electoral. El decreto 71/2019 en una serie de atribuciones y competencias con las cuales hemos venido actuando. Si bien en la primera fase ejercimos nuestra función usando más el derecho supletorio que nos da el Código de Procedimiento Administrativo o los instrumentos procesales civiles, pues en esta parte, ya con la nueva ley electoral que fue aprobada en mayo de este año,
pues hemos también adecuado, hemos emitido un reglamento para el recurso de apelación en materia electoral, que es prácticamente el que nos da la ley en este momento para actuar. Obviamente nos gustaría, y sería lo ideal, tener un marco jurídico más amplio con una ley procesal electoral, pero a pesar de esto también cumplimos con nuestra función. La Constitución dice que un tribunal no puede excusar no actuar porque hayan pasajes oscuros en la ley o que no exista una ley muy clara, y tenemos, en base a convenios internacionales, también la obligación de proporcionarle a los actores políticos un recurso rápido, un recurso adecuado al que puedan acudir cuando ven sus derechos afectados. Entonces hemos cumplido esa función con estos más de 100 casos que ya hemos resuelto. En esta fase, pues ya de las elecciones generales, estos 35 que hemos recibido hasta el momento, estos no hay que olvidar que son prácticamente de la primera fase, que salieron de las juntas receptoras de votos. Podrán venir otro cúmulo de recursos de la fase del recuento administrativo que hizo el Consejo Nacional Electoral, y la declaratoria que se emita hoy pues también podrá dar lugar a otra serie de recursos. Estamos a pleno tiempo trabajando en esto con el personal que hemos nombrado, y a pesar de todas esas dificultades, yo creo que lo más importante es la voluntad que tenemos de darle al pueblo hondureño y a los actores políticos esa confianza de que se va a ejercer justicia conforme a derecho. Bueno, y hoy al filo del mediodía, ya los que en alguna medida están en esa pelea cerrada para entrar a una diputación, ya al filo de las 12 o las 11 de la mañana, ya sabrán si están dentro o si están fuera. Y el que sienta que, pese a las denuncias que hizo en los medios de comunicación, a las evidencias o supuestas evidencias que presentaron ante los medios de comunicación, incluso que llevaron al Consejo Nacional Electoral, no pegaron, que no se los tomaron en cuenta, que no se las recibieron o se las desecharon, ahí en ese caso, ese reclamo va para el Tribunal de Justicia Electoral. Y en este caso, abogada Miriam Suyapa, ¿qué esperan ustedes? Tienen 35 en este momento, pero ya si cuentan la que entró a las 12 de la noche, podríamos hablar de 36 que serían recursos de apelación los que llegan al Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cuántos esperan o tienen una proyección de cuántos recursos de apelación les van a llegar a ustedes? Pues en esa estadística no tenemos una proyección exacta, porque todavía no hemos salido de la primera etapa. Hay muchas resoluciones de las impugnaciones que se dieron alrededor de las elecciones generales que no han sido pues notificadas a las partes todavía, y las partes de esa primera etapa tienen 3 días calendario por habilitación del Pleno para presentar su recurso de apelación. Ya la declaratoria es una etapa siguiente de impugnaciones que pueden llegar al Tribunal de Justicia Electoral, pero sí, al paso que vamos a superar la estadística de las elecciones primarias, y sí tenemos casi en todas solicitudes de recuento jurisdiccional, que es importante decirles que vamos a recuento jurisdiccional ya este 30 de diciembre a las 9 de la mañana en las instalaciones de Infop, en la que se va a recontar los votos del municipio de Soledad en el departamento del Paraíso. O sea que de los reclamos que han presentado en este momento ya se está trabajando en algunos de los que han llegado al Tribunal de Justicia Electoral, abogada. No sé si me lo permite producción, pero sí podríamos hacer la presentación para que la ciudadanía conozca de qué manera estamos Sí, pero si dejamos la presentación, podemos ya, luego de la pausa comercial, ya retornar con la presentación para ahondar en este tema, que nos describan con detalle qué es lo que tienen, porque luego, y esperamos nosotros tenerlos en otro programa ya al cierre de todo este proceso de recursos de apelación para saber pues cómo le fue, más que a los que apelaron, cómo le fue al Tribunal de Justicia Electoral con todos esos recursos, porque ya tenemos en deuda la primera pausa comercial, y decir que después de la declaratoria que haga hoy el Consejo Nacional Electoral en el nivel de diputados y en el nivel de alcaldes, los que se sientan agraviados, los que no estén conformes con el resultado, tienen 3 días, pero ustedes tienen 30 días para dar una respuesta. O sea,
no todo está dicho en el nivel de alcaldes y diputados. No hay discusión en lo que tiene que ver con la casilla del presidente de la República, en este caso. Por ahora no se ha recibido ningún recurso en contorno al nivel presidencial. El Consejo Nacional Electoral ya emitió declaratoria y todavía no hemos recibido ningún recurso. Y no veo por dónde, con la contundencia del resultado de las urnas y de la cantidad de personas que fueron a ejercer el sufragio, no veo por dónde se puede presentar un recurso de apelación. Así es que el nivel presidencial, la casilla presidencial, el cargo que ya se le dio o se declaró a doña Xiomara Castro está fuera de discusión. Aquí lo que está por definirse es, pues, en las últimas posiciones de la casilla de alcaldes y diputados que, bueno, ustedes ya se dan cuenta todo el cisma que se ha provocado alrededor de la misma. Entonces nos vamos a la pausa comercial y ya volvemos para conocer en detalle, en gráficas, cómo está la situación en los reclamos que han llegado al Tribunal de Justicia Electoral. Estamos aquí en el programa Frente a Frente. Hoy, pues tenemos oportunamente a los 3 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, porque al filo del mediodía ya se conoce la declaratoria en el nivel de diputados y alcaldes, y bueno, aquí se terminó la fiesta en el Consejo Nacional Electoral, pues también en alguna medida el ruido, pero ya la música la pasan al Tribunal de Justicia Electoral, porque ahí hacia ellos van los reclamos. Pero vean, me decían que el antecedente de las elecciones primarias, pues se había dejado ese agradable sabor en el paladar, porque ninguno de estos recursos se fue en amparo a la Corte Suprema de Justicia, abogada. Así es, para nosotros fue muy satisfactorio el que de los 45 recursos de apelación recibidos en el proceso primario, ninguno de ellos pasó a la acción de amparo ante la Corte Suprema, aún sabiendo que el decreto 71/2019 y la misma reforma constitucional establece que contra nuestras sentencias no cabe recurso alguno. Sin embargo, queda expedita la vía para que cualquier persona que todavía se sienta afectada pueda acudir o hacer uso de la acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Entonces, eso nos satisface mucho porque hemos evaluado y al final concluimos que hemos hecho bien el trabajo y sobre todo las partes quedaron muy satisfechas del trabajo y de la labor que desempeñó este órgano de justicia electoral en las elecciones primarias. Bueno, y si ustedes tienen confianza en las medidas de bioseguridad que tenemos acá, les podíamos rogar que, y también guardamos la distancia, si ustedes quieren despojarse de la mascarilla por aquello del audio para que llegue de mejor forma el audio a los televidentes. Pero eso queda a disposición de ustedes y les decimos, aquí tenemos todas las medidas de bioseguridad en la empresa y tampoco estamos trasladando un mensaje a la población de que no hay que cuidarse con la mascarilla. Así que es una disposición y una decisión que ustedes pueden tomar para llevar ese mensaje de manera más puntual y clara a los hondureños, porque en este momento vamos a compartir, vean, unas gráficas que ellos han preparado y que las han actualizado y que las tienen actualizado. Aquí las tenemos, abogada Miriam Suyapa Barahona, la gráfica que ya está con los 35 casos que ya tienen en su poder y que seguramente les llegarán unos casos más, abogada. Sí, quisiéramos pues hacer un recuento desde lo que va hasta el momento ingresado y son 35 recursos, 31 de ellos impugnaciones con el recurso de apelación y solicitud de recuento jurisdiccional, una denuncia por delitos electorales y un recurso contra el censo definitivo de Duyure, Choluteca. Asimismo, 2 recursos que se han acumulado por dejar sin valor la inscripción del apelante. Es decir, el Consejo Nacional Electoral lo inhabilitó para ser electo. ¿Estos casos en qué nivel están, abogada? Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Ahí está. si ustedes me lo permiten.
Tenemos de esos 35 casos, 15 en espera de antecedentes del Consejo Nacional Electoral, una para subsanación de recurrente, 10 en trámite, 4 inadmitidos, uno de ellos porque era una denuncia electoral y el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de delitos electorales conforme al artículo 58 de la Constitución de la República, 5 ya para sentencia, 3 que se plenan el día de hoy y 2 que se enviaron a los despachos de los ponentes ayer por la noche. De estos 35, en 2 se ha autorizado recuento jurisdiccional. ¿De eso no hay resultado todavía, abogada? ¿De esos 2 que se fueron a recuento? El primero está ya fijado para el 30 de diciembre, como lo decíamos. Este recuento jurisdiccional se basa en que todas las partes asistan, todos los que puedan salir afectados o perjudicados, ellos ven de qué manera se clasifican los votos, toda la cadena de custodia de la urna, cómo se clasifican las papeletas electorales, los votos, así como la calificación del mismo. Pueden estar escrutando, se va a hacer la transmisión vía Facebook Live para los medios de comunicación. Toman evidencia, tenemos observadores nacionales debidamente acreditados y es en el aras de la máxima transparencia. El Tribunal de Justicia Electoral le garantiza a la población y al candidato que no se le va a acreditar un voto que no haya obtenido en las urnas, ni que se le va a quitar ninguna voluntad de la que pues haya obtenido. Son 36 recursos de apelación que ya han llegado al Tribunal de Justicia Electoral, pero en este que dice para sentencia 5, pero me dice el abogado que ya tienen hoy justamente ya ustedes 3 casos. De esos Ya 5, efectivamente. ¿De qué casos estamos hablando, abogado? Bueno, son casos, estos 2 expedientes acumulados que hablaba la magistrada de una inhabilitación de un candidato que se presentó y hoy lo abordaremos del Partido Nacional. Hay otros casos que son de la magistrada Gaudí, que puede darle, como nos dividimos los casos de acuerdo a cómo van llegando, entonces... Los otros 2 casos están en manos mi caso es en relación a al censo, a la inclusión de ciudadanos en el censo electoral. ¿Personas que no aparecieron? ¿O personas que...? ¿Cuál es el caso este? No quisiera profundizar, Ulises, considerando que todavía está, ya está listo para sentencia, pero sí es una impugnación en cuanto a la exclusión que se hizo en un determinado momento de ciertos ciudadanos por considerar que no residían en el lugar de su centro de votación. Entonces, ese es un caso muy especial por cuanto son momentos o son situaciones que nosotros, que para el Tribunal de Justicia Electoral servirán como insumos de estudio de cara a fortalecer la ley procesal electoral y también para generar algunas propuestas de mejora o de reforma a la ley electoral hondureña. Y este proceso, Ulises, si me lo permite, quisiera pues manifestar que para nosotros y creo que para el pueblo hondureño en general, este proceso electoral 2021 va a dejar mucha riqueza en cuanto a que somos 2 órganos nuevos, por decirlo así, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia, y necesitamos ir creando normativa, estamento jurídico que vaya reflejando la realidad de nuestro país. No podemos seguir con leyes que solo, perdonen la expresión, vayan tapando baches, sino que vayan reflejando la realidad de nuestra idiosincrasia, la realidad nacional, y que sobre todo sean garantistas, porque a veces creamos normativas que solo son para el momento y esta experiencia nos va dando esa oportunidad de plantear estas reformas que al final van a servir para ir construyendo y fortaleciendo lo que es el sistema democrático en Honduras. Abogado, ¿estarían en otra situación, estarían en otro escenario con mejores herramientas jurídicas si ya el Congreso Nacional les hubiese aprobado en el momento que les da la creación en el 2019, si hubiese aprobado esta ley procesal electoral?
a como están en este momento, echando mano de otras herramientas jurídicas? Bueno, sería lo ideal, sería el escenario ideal, como lo mencionábamos, porque tendríamos naturalmente un campo jurídico, una normativa más específica que nos permitiría responder precisamente a la serie de posibilidades de los recursos que se plantean, y ligados también a otros recursos que actualmente no se encuentran en la ley, como la protección de derechos. Pero bueno, al final yo creo que si a pesar que ese era lo ideal de tener con una ley, también creo que la experiencia de primarias y generales nos da un espacio también muy interesante de que la normativa que salga después de este proceso electoral sea también más adecuada a los resultados que nos está dando la ley electoral actual. Entonces, tal vez sale eso positivo a pesar de no contar con la ley, que el nuevo Congreso Nacional, y reiteramos, yo creo que es un llamado a los nuevos diputadas y diputados, que en este proceso de estos años que inician una nueva legislatura y nuevos cargos, que sea un tema pendiente de agenda y lo hagan tal vez lo más pronto posible, porque lo que nos ocurrió en este caso, en este año que pasó, es que naturalmente en cuanto más nos acercamos al proceso electoral, se politiza mucho más el Congreso Nacional. Entonces es mucho más difícil que las fuerzas políticas quieran llegar a acuerdos sobre una ley que al final les va a terminar afectando en los casos de elección, por ejemplo, de los mismos diputadas y diputados. Entonces creo que este espacio que viene en este año, que inicia un nuevo Congreso Nacional, sería el ideal para que se vuelva a retomar la discusión de la ley, se revise en torno a lo que nos ha resultado los hechos que han ocurrido ahora en las elecciones generales y las primarias, y tengamos un marco jurídico moderno, adecuado y que se pueda aplicar y que le dé seguridad y certeza a los actores políticos. Y creo que el tribunal está haciendo lo propio en lo que corresponde a la actuación con las leyes que tenemos, y lo estamos demostrando. Y como lo decían, si de esos 43 recursos que recibimos en las primarias no se llevó a ningún amparo, es porque en los procesos que llevamos las partes quedaron de alguna forma satisfechas, a pesar de que a algunas les tocara perder. Y en los recuentos jurisdiccionales que hicimos en las primarias, siempre las partes que acudían a ellos los miraban con mucha transparencia, porque nosotros en este recuento, que cabe decirlo cómo funciona, se vuelve a crear una mesa electoral con funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral, un secretario, un escrutador, un presidente de mesa, se abren las maletas y se vuelve a revisar todo el material electoral que exijan las partes en su recurso, ya sea recontar voto por voto, revisar cuadernillos, revisar hojas de incidencia, y todo esto se hace a la vista de las partes que están presentes y de los observadores, como decían las magistradas, tanto los que puedan ser nacionales como internacionales. Entonces el proceso es bastante transparente y en el cual a veces pues obviamente hay las dudas por las prácticas tal vez desgraciadamente que existieron en el pasado, pero el tribunal lo hace de manera muy transparente para las partes que acuden a los recuentos. Entonces queda muy claro que lo que hay en la urna, lo que hay en esa maleta, es lo que va a ser el resultado. No se agrega un voto más, no se quita un voto menos. Lo que está ahí es el resultado que se quedará plasmado en el acta que revisamos. Pero esto obviamente pasa antes por un estudio, me imagino, la parte legal del Tribunal de Justicia Electoral, porque llegarán muchos reclamos, algunos se van a desechar, porque ustedes juzguen, o los que trabajan con ustedes, el departamento legal, los técnicos, de que no amerita ir a un proceso de revisión nuevamente, a abrir una maleta electoral, a revisar voto por voto, marca por marca, abogada. Sí, el expediente tiene un tránsito durante el Tribunal de Justicia Electoral. Cuando se recibe recurso de apelación, nosotros pedimos antecedentes al Consejo Nacional Electoral. Les estamos dando de 24 a 48 horas para que nos remitan las actuaciones. De ahí viene lo que llamamos la calificación de recurso. Esto es verificar si se ha agotado la vía administrativa, es decir, si efectivamente hubo una resolución, si está notificada para que empiece a transcurrir el término para interponer el recurso de apelación, si fue denegada injustificadamente o no un recuento, una revisión administrativa, o qué pasó con el escrutinio especial, porque se han dado casos que se han dado más de un escrutinio especial sobre una sola urna. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa actuación? También hay causales de inadmisibilidad porque vienen planteando delitos electorales, como lo decíamos,
no han agotado la vía ante el Consejo Nacional Electoral y varios sinnúmeros de requisitos que tiene que tener el escrito. De allí se verifica si proponen medios de prueba. Recordemos que la segunda instancia es una etapa de revisión. No podemos suplir a la parte lo que la parte no hizo en la primera instancia. Entonces hay causales de admisión de los medios de prueba. Es decir, si se han inadmitido indebidamente ante el Consejo Nacional Electoral, o la segunda parte es si no hubiese podido vacarse por causas no imputables a recurrente. Si hay medios de prueba, se fija una audiencia en la cual, salvo la prueba documental que se tiene por evacuada, una vez admitida, se realiza la misma, las conclusiones, y luego se agota el trámite y se dicta sentencia si no hay un recuento jurisdiccional. Obligadamente tiene que pasar por la vía administrativa para que llegue a ya un recurso de apelación al Tribunal de Justicia Electoral. El decreto que da vida, el 71-2019, y determina las atribuciones del Tribunal de Justicia Electoral, en su artículo 21, numeral 4, establece que debe de agotarse la vía administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, y así sí ha sido el sentido de legislador histórico en el artículo 294 y hasta el 303 de la Ley Electoral de Honduras. Bueno, y los que en alguna medida ya tienen un recurso, un reclamo en el Consejo Nacional Electoral, conocen la declaratoria, se revisan, ven que no aparecen en los puestos o en los cargos a los cuales aspiran, pues ya saben que tienen la instancia del Tribunal de Justicia Electoral, pero que solo tienen 3 días para eso. Y estamos hablando 28, bueno, se tienen que pasar las festividades trabajando en eso para recurrir al Tribunal de Justicia Electoral. Y ellos tendrán un mes para que den una resolución. Lo que sí hay que quedar claro en esto, y lo platicábamos antes de entrar al programa, es que los 3 coinciden en que sí pueden haber cambios. O sea, para aquellos que crean que el Tribunal de Justicia Electoral es un florero, es un adorno, cuidado porque sí pueden haber cambios, y de hecho ya existe el antecedente de las elecciones primarias. Así es que el trabajo apenas inicia, como les decía, el balón ahora juega en la cancha del Tribunal de Justicia Electoral, y entiendo que teníamos otras gráficas que pues ustedes me los pueden describir, pero lo haremos después de la pausa comercial, porque también están trabajando así muy detalladamente los magistrados, todo el equipo del Tribunal de Justicia Electoral, para tener pues un panorama muy claro de lo que está llegando, de lo que se está haciendo, de lo que se hizo y lo que aún falta por hacer, porque sin lugar a dudas superará el número de reclamos de las elecciones primarias en estas elecciones generales, porque es la recta final, y muchos, que obviamente estamos hablando de cargos a diputados, hacen grandes inversiones y obviamente que quieren o no quieren perder estas inversiones, y tampoco quieren perder un cargo de elección popular, un escaño en el Congreso Nacional o una alcaldía en el país. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en el programa Frente a Frente, y yo sé que hay inquietudes de personas, hondureños que participaron en el proceso electoral general pasado, y precisamente tenemos en línea a Giselle Padilla, que ella es candidata a diputada por Colón, que tiene pues más que un comentario, un interrogante, y como les decíamos anteriormente, el programa de hoy es precisamente eso, alumbrar el camino para que muchos sepan cuál es el sendero que tienen que seguir y a dónde tienen que llegar. Giselle, escuchamos, buenos días. Muy buenos días al pueblo hondureño, allá en el CED, Ulises, y a los honorables panelistas del Tribunal de Justicia Electoral. Para mí es un gusto poder tener esta oportunidad de poder hablarle al pueblo hondureño sobre todas las injusticias que se están viniendo a dar en este proceso. Hoy es último día y todo se está haciendo a la carrera, y no se está haciendo todo el trabajo que se tiene que hacer el día de hoy. Es el último día, como lo dije,
y hemos tenido atropellos uno tras otro. Nosotros metimos un escrito que no se tenía por qué haber metido porque a nivel nacional se han hecho todas las ratificaciones de oficio cuando el sistema electrónico cambia los datos que el acta en físico tiene. En todo el país, ahí está, ese es mi escrito, porque lo tuve que meter porque no me hacían caso a mi petición, que a todo el país sí se lo hicieron, pero a Giselle Padilla no le han hecho las correcciones que deben de ser de oficio. Y hasta la fecha todavía no han dado ni siquiera una respuesta. Ahí nosotros estamos solicitando 30 actas de ratificación, en la cual desde el 24, nosotros venimos, desde el 23 venimos pidiendo, tuvimos que hacer el escrito y todavía hoy 28 no se ha hecho. Esto es lo que realmente molesta, indigna, porque aquí estamos desde hace 4 semanas defendiendo la voluntad del pueblo. Aquí yo le pido a usted que me pongan, por favor, las actas que yo mandé de soporte. Son 30, pero solo voy a poner 4 de ejemplo. Vamos a poner 4 de ejemplo nada más. ¿Y qué le voy a decir, Ulises? Le voy a pedir a los amigos, a los magistrados, que ahí está, mire, ahí está, son 30, y que el derecho nos asiste, y aquí está, nosotros lo hemos presentado Giselle, a todos. ¿usted va a llevar este caso al Tribunal de Justicia Electoral? Ulises, espero no necesitarlo porque yo les voy a dar a los magistrados hasta el mediodía para que puedan resolver sin llegar a esa última instancia, porque creo que no es necesario. Yo creo que no necesitamos llegar hasta ahí, pero eso sí, tengo el 100% de las actas. Esa diputación le pertenece al Partido Nacional, la 4ª diputación en el departamento de Colombia. Bueno, gracias. No nos vamos a dejar. Bueno, gracias, Giselle, gracias por su participación y, bueno, en el caso que, es lo que les decía, si a las 12, a las 11 no se ven, ya en la declaratoria final, obviamente estos casos van al Tribunal de Justicia Electoral. Teníamos las gráficas para que nos podamos ir proyectando y los magistrados pues nos van ayudando a la lectura de las mismas. Esta es la distribución nacional que nos la pueden explicar. Alcanzo a leer Atlántida, Lloro. ¿De qué estamos hablando en este caso? En este momento les estamos a ustedes compartiendo la sección de departamentos que tenemos ya cubiertos con los recursos de apelación. Podrán visualizar en color amarillo las impugnaciones de corporación municipal y en naranja la de diputados. Atlántida tiene una de corporación municipal, Lloro una de diputados, Santa Bárbara tiene 2 de corporación municipal, Lempira una de corporación municipal, La Paz 2 de corporación municipal, Islas de la Bahía, 1 de diputados y 2 de corporación municipal, Intibucá 2 de corporación municipal, Francisco Morazán 2 de diputados y 4 de corporación municipal, El Paraíso 3 de corporación municipal, Choluteca 1 para cada nivel electivo, Cortés 5 para diputados, 2 para corporación municipal, Copán 3 para diputados y Comayagua 1 para cada nivel impugnado. Estamos hablando de recursos de apelación, todos ellos. Todos de recursos de apelación y también en la siguiente gráfica ya están en la anterior, por favor. Esta. La de corporación municipal. Sí. Tenemos 19 corporaciones municipales impugnadas, que son en Comayagua, San Sebastián, Intibucá, Mazaguara, Cortés, San Francisco de Yojoa y La Lima.
Islas de la Bahía, Roatán y José Santo Guardiola, Choluteca, Duyure, La Paz, Marcala y Puringla, Lempira, Belén, El Paraíso, San Antonio de Flores, Soledad y San Lucas, Santa Bárbara, San Luis y Petoa, Francisco Morazán, el Distrito Central, Curarén, Santa Ana y Atlántida, Tela. Hacemos un alto en esta gráfica solo para conocer, abogado, qué tipo de reclamos son en este caso. Bueno, son variables porque algunos son a la elección de alcalde, otros pueden ser al puesto de regidor, dependiendo de la petición. Entonces, generalmente impugnan algún cierto número de juntas receptoras de votos, los resultados de las actas. En algunos se pide recuento, en algunos se pide que se contrasten las actas. Entonces se reciben varios de esos tipos de apelaciones y como decía la magistrada al inicio, pues en nuestro reglamento es muy claro de cuando se presentan que deben cumplir una serie de requisitos. Uno es que deben de comprobar naturalmente fehacientemente de que pudo haber error, que pudo haber dolo, que pudo haber una falla aritmética en las sumas y una serie de requisitos que están de conformidad a la ley. Y otro también el nivel de significativo del número de votos, porque naturalmente, como lo decía la magistrada, concurrieron más de 30.000 candidatas y candidatos, solo 3.000 resultan electos, pero hay casos que, por ejemplo, un candidato o candidata a diputada en Francisco Morazán que queda en la posición 200 y algo, y tal vez quiere que se cuenten 100 juntas receptoras electorales, y el cargo que está en la casilla 23, por ejemplo, le lleva 200.000 votos, es imposible de que con tanto esas juntas, entonces tiene que haber un grado también de que la validez de ese resultado pueda incidir realmente en un cambio. Entonces todos estos factores son los que analizamos. Pero para si esos casos también les llegan. Sí, les llegan llegan, y les van a llegar. Y seguirán llegando. Obviamente es un derecho, o sea, el derecho a la petición, el derecho al reclamo existe, pero deben haber criterios porque naturalmente si no nos llenaríamos de una infinidad de casos cuando el resultado de la decisión que pueda tomar el tribunal realmente no podrá cambiar en nada, a pesar de que contáramos tal vez todas las urnas existentes, porque además no hay nivel de cómo comprobarlo, porque como lo decíamos, a veces por nivel mediático, por nivel de redes sociales, los operadores, los autores políticos o los actores políticos a veces reclaman, pero cuando presentan los documentos a veces no tienen la carga probatoria real para que un caso pueda ser realmente significativo y variar un resultado. Bueno, y lo ideal sería, vean, después de pasado un proceso electoral, lo ideal sería que no se den estos tipos de reclamos, que no empañen un proceso electoral, que desde la mesa, o en este caso ya son las juntas receptoras de votos, ahí donde está la urna, donde se hace el conteo, que de ahí salga la claridad a la transmisión de resultados electorales, incluso que no existiera el famoso TREP, la transmisión de resultados electorales, que en el momento que se cuenta, en el momento que se llena la acta de cierre, en el momento que se sella la maleta electoral, en el momento que llega al Consejo Nacional Electoral, que todo el mundo quede satisfecho. Pero yo he visto 30.000, no sé cuántos más candidatos a cargos de elección popular. Usted le pregunta uno por uno, sobre todo en alcaldes y diputados, y todos puede estar en la cola. Y le dice, no, es que me hicieron fraude. Yo no sé si es una cultura ya bien nuestra de permanentemente decir, es que me hicieron fraude, es que me ganaron de manera desleal, es que me robaron votos, es que me pusieron, a qué le pusieron marcas y a mí me las quitaron. Esa es una cultura que pues no la he visto en otros países, en otras elecciones y en otras democracias, y eso es lo penoso de todo esto, que nuestros procesos electorales están manchados por eso. Qué suerte y fortuna para Honduras, para el país, para la tranquilidad del país, que en el nivel presidencial los resultados son contundentes. Las diferencias, estamos hablando de un 14-15% entre el candidato ganador, la candidata ganadora en este caso, con el más cercano perseguidor, que en este caso era el candidato del Partido Nacional. Pero esas cosas no se deberían de dar. Sí, en todos los países existen los tribunales de justicia electoral, los consejos electorales o tribunales electorales, pero sí es bastante penoso porque se empaña todo un proceso y le dejan la sensación a las personas, a los hondureños y a los electores,
de que los procesos no han sido transparentes. Tenemos la otra gráfica, esta otra gráfica, que es la distribución por partido político. Sí, en esta gráfica ustedes podrán ver del 100% de recursos pues informados el día de hoy, de los 35, 17 corresponden al Partido Nacional de Honduras, 6 al Partido Liberal de Honduras, 2 al Partido Todos Somos Honduras, 4 Partido Salvador de Honduras, 4 Partido Alianza Patriótico Hondureño y 2 Partido Libertad y Refundación. Bueno, y la verdad es que la derrota tiene un sabor amargo y los mayores reclamos vienen del Partido Nacional. Pero, abogada Gaudí, lo que algunos pues de repente no saben es que ustedes tienen la potestad, la autoridad, frente a un reclamo que ustedes consideren que es válido, que amerita darle seguimiento, de ir, de pedirle al Consejo Nacional Electoral que les ponga a disposición una maleta electoral, que pueden abrir esa maleta electoral, que pueden volver a contar los votos, que pueden volver a un recuento de marcas. Esa es una potestad que tienen ustedes, potestad legal, que les da pues la creación aún y cuando no tengan una ley de justicia procesal. Sí, es el decreto 71-2019 el que nos da esa atribución de poder ordenar recuentos jurisdiccionales. Y en ese aspecto, la práctica que tuvimos en las primarias fue muy positiva, en el sentido de que se ingresan los expedientes. Nosotros tenemos un mecanismo de cómo asignar los expedientes a cada uno de los magistrados, hay una ronda, y en ese aspecto ya sabemos quién es el magistrado ponente 1, magistrado ponente 2, magistrado ponente 3. Se asigna el caso y ya cada uno de nosotros cuenta con un equipo técnico al cual está conformado por un secretario de actuaciones, un auxiliar de secretario de actuaciones y el equipo que va a formar parte de la Junta de Recuento Jurisdiccional. Es decir, nosotros vamos a plantear lo que era una junta receptora de votos, va a ser una junta de recuento jurisdiccional. Y si en ese aspecto el solicitante pues ha sido contundente y ha presentado las pruebas contundentes para poder ordenarle el recuento, nosotros giramos la comunicación al Consejo Nacional Electoral para que en tal fecha, a tal hora, se nos permita tener a la vista ese material electoral, porque recordemos que quien custodia el material electoral es el Consejo Nacional Electoral y por lo tanto tiene que haber una coordinación. En ese aspecto también nosotros hemos nombrado una comisión técnica del recuento jurisdiccional formada por 3 profesionales del tribunal quienes hacen las coordinaciones respectivas. Y hay un dato importante, Ulises, en esto. Tanto en todos los recursos de apelación, nosotros siempre garantizamos el debido proceso y también el derecho de defensa de las partes. En ese sentido, siempre se le da traslado a aquellas personas que puedan salir afectadas, porque como lo mencionábamos anteriormente, tuvimos la oportunidad de hacer 3 cambios en las primarias. Si usted se pudiese ver afectado ahora mismo en las generales, si usted, por ejemplo, está en la casilla 23 de Francisco Morazán y el que está en la casilla 24 es el que ha presentado el recurso, usted puede estar en un aspecto de que puede cambiar, puede entrar el de la 24 y quedar en la 23. Entonces, ahí nosotros le damos el traslado a ellos para que también ellos puedan comparecer el día del recuento jurisdiccional, ser observadores, porque nosotros, nuestra mística de trabajo ha sido siempre la transparencia, la rendición de cuentas, la máxima publicidad en materia de justicia electoral. Así que es una práctica muy interesante, creo que eso nos ha posicionado dentro del poco tiempo que hemos tenido en funciones, pero sí da la certeza de que las partes puedan acudir a estas actuaciones judiciales electorales y puedan tener de viva voz qué es lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos garantiza que el proceso sea transparente y que las partes queden de acuerdo. Como usted bien lo decía, siempre en una contienda o un juicio, siempre va a haber una parte que no está conforme. Pero si nosotros resolvemos conforme a derecho,
Creo que esa es la satisfacción que le puede quedar a cualquier profesional, a cualquier tribunal, a cualquier órgano jurisdiccional, de haber resuelto conforme a ley. Abogado, ¿cómo se tiene que acompañar a alguien que tiene un reclamo de manera personal o tiene que ir acompañado de un abogado para presentar esta apelación ante ustedes? Sí, debe ser representado siempre por un apoderado legal, un profesional del derecho. Y en los casos de que sea no solamente, por ejemplo, un candidato o candidata que presente un recurso, por ejemplo, si es un partido político en sí mismo, tendrá que presentar la documentación que lo acredite como el representante legal de esta organización política por medio de escritura pública. Entonces, en general, sí tiene que ser representado por un profesional del derecho. Y obviamente acompañar toda la documentación, las pruebas que acreditan su reclamo, para que eso pase por el estudio, ya sea de ustedes o de los técnicos o del departamento legal que ustedes tienen. Así es, el reglamento que hemos emitido tiene una serie de requisitos para que se admitan esas apelaciones de instancia de primero, tiene que haber agotado la vía administrativa del Consejo, presentar naturalmente toda esta serie de pruebas y documentos y pues también en su escrito inicial dejar muy claro cuáles son los agravios que considera se les afectó en cuanto a derechos, y la petición también tiene que ser sumamente clara porque el tribunal no puede ir más allá de lo que pide una parte. Si la parte solo me pide a mí cuente los votos, yo solo contaré los votos si es aceptado. Si la parte me dice compare los cuadernillos, pues compararé los cuadernillos. Si no me lo piden, no haremos eso porque no podemos ir más allá como un tribunal de lo que soliciten las partes. Entonces, hemos estado en procesos arduos de capacitación a los partidos, a actores políticos, para que entiendan cuál es el mecanismo y que sus recursos pues vayan lo mejor presentados para que se defiendan estos derechos. Emitimos este reglamento, que es el que tiene la magistrada Gaudí ahí, reglamento para la apelación electoral. Y ahí está muy claro, y como le digo, hemos estado en procesos realmente de capacitación en todo el país, hemos presentado este reglamento a nivel nacional del procedimiento del recurso de apelación en materia electoral, y la idea es que todas las partes conozcan, y también el tribunal está de puertas abiertas de manera transparente. La Secretaría General se le ha asignado el rol de que cuando alguna parte que quiera consultar, que quiera tenga alguna duda de cómo presentar estos recursos, pues acuda al Tribunal de Justicia Electoral. Este reglamento lo pueden encontrar, y lo abogada, tenemos también en digital. nuestra página web, ¿verdad? Nuestra página web www.tje.hn. Así que ahí está. Y también tenemos en nuestra página web cursos sobre el sistema electoral hondureño, donde también hay la presentación de este reglamento. Pues no tienen mucho tiempo los que van a hacer un reclamo, así es que ya antes de que presenten la declaratoria el Consejo Nacional Electoral, ya entren si me recuerdan, y que se lo graben y de repente también lo anoten, porque ya vayan conociendo cuál es el reglamento para presentar justamente estos recursos de apelación. www.tje.hn. Bueno, está fácil, tienen que entrar al link Y como lo decía el magistrado Reina, Secretaría General del Tribunal está anuente a apoyarles, a orientarles en cómo deben de presentar estas acciones ante el Tribunal de Justicia. Antes de irme a la pausa, usted tenía una acotación, abogada. Es importante decirle que el Tribunal de Justicia Electoral ha difundido ampliamente la socialización de este reglamento de procedimiento de recurso de apelación en materia electoral a través del aula virtual. Lo hicimos en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, dos grandes eventos. También nos apoyó el FONAC en varias regiones, Choluteca, La Ceiba y Tegucigalpa. Asimismo, vía internet, a través de medios publicitarios, se enviaron ejemplares impresos gracias a la cooperación de Unión Europea y el PNUD. A cada partido político tenemos las notas de recibido de refrendado de todos los partidos políticos, candidatos independientes que tuvieron ejemplares suficientes para trasladárselos a sus candidatos. Bueno, hoy en horas de la noche yo asumo que duerme más tranquila, más relajada la abogada Rixi Moncada, el abogado Kelvin Aguirre y la abogada Ana Paola Hall. Ya, pues en alguna medida salen de esto, pero siento que les trasladan el desvelo a ustedes porque les toca más trabajo resolver estas situaciones. Y bueno, vean, no es fácil porque
será un cúmulo de reclamos, de recursos de apelación que ya pasaron, algunos por el proceso administrativo del Consejo Nacional Electoral y ahora van con todas las esperanzas que tienen los candidatos que le resuelvan en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero insisto, muchos de los que aspiran a cargos de elección popular no aceptan los resultados y a veces los resultados están claros y a veces también hay evidencias, pero como les decía, esta es como la noticia que tiene dos caras. Entonces, sí, siempre hay que contrastar las dos fuentes, las dos caras. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos para continuar abordando pues esta temática que es sumamente importante precisamente en este día que se da a conocer la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral en los niveles de diputados y alcaldes, que estaba pendiente porque con mucha anticipación ya se había dado la declaratoria en el nivel presidencial y que declara como presidenta electa a doña Xiomara Castro Sarmiento. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, es importante saber también cómo ya los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral ya tienen 35 casos, porque habrán quienes se preguntan, incluso yo en la pausa les hacía la interrogante, y es importante que los hondureños, los que aspiran a un cargo de elección popular también lo sepan, cómo ya llegaron 35 reclamos a esa instancia si aún no se ha hecho la declaratoria, y aquí el abogado nos arroja luces sobre eso. Sí, efectivamente. Hay que recordar que el proceso electoral es todo un cronograma que se sigue y el tribunal ha recibido recursos de este proceso electoral general, los previos a la elección, por ejemplo, en la inscripción de partidos, de candidaturas independientes, ya hemos recibido apelaciones. Después se da el proceso de inhabilitaciones de candidatos, recibimos también casos de esa parte del proceso, y una vez que se realiza el proceso electoral general, sale el resultado de las juntas de receptoras de votos, de lo que aparecen las primeras actas que son llenadas y son enviadas al Consejo Nacional Electoral. De esas primeras actas que son subidas al sistema y son contabilizadas por el Consejo Nacional Electoral, se presentan ya algunas impugnaciones en el Consejo. Estas impugnaciones, el Consejo emite una resolución y precisamente estos 35 casos, la mayoría vienen de esa primera fase que sale precisamente de las juntas receptoras de votos. Hay otra fase adicional que hace el Consejo, es cuando realiza el recuento administrativo o escrutinio especial de actas que salieron de las juntas receptoras de votos. Entonces, esta otra fase, todavía nos podrán llegar casos de esa segunda fase y la fase final es la declaratoria. Una vez que la declaratoria es emitida, también podrán haber candidatas y candidatos que consideren que esa declaratoria violenta sus derechos, entonces vendrán otra parte de recursos que provengan de esa apelación. Obviamente cumpliendo los días, una vez emitida la resolución, tienen 3 días para presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, y me decía también el abogado Enrique Reina que ellos tienen 30 días, pero este tiempo se les acorta porque ellos tienen que dar ya sus resoluciones, porque son resoluciones o sentencias en este caso. Sentencias. Sus sentencias las tienen que dar antes que llegue el 27 de enero, antes que llegue... Bueno, la verdad que antes, porque el 20 de enero Antes del 20, toman... antes del 25. Ya están los alcaldes y los diputados que asumen antes. Claro, entonces el compromiso nuestro, como decía la magistrada presidenta que hablábamos en la pausa, es sacar esos casos a tiempo. O sea, es una gran labor, pero para eso estamos imbuidos en este trabajo, para estar listos en el menor tiempo posible, conforme a derecho naturalmente y de forma responsable, revisar los casos y emitir sentencia lo más pronto posible, siempre que los casos lo permitan, ¿verdad? Por eso les decía que el desvelo se traslada hoy a ustedes, a los 3 magistrados, no solo los 3 magistrados, ustedes son todo un equipo que trabaja de forma armónica y que pues tienen que ver todos estos casos. Reinaldo Ecónomo, lo tenemos en la línea telefónica. Bueno, y Reinaldo Ecónomo, le escuché en un momento que le decía que he gastado más en este proceso de estar viajando a Tegucigalpa, estar cerca de esto que lo que gasté en campaña. Reinaldo Ecónomo también tiene un reclamo en el Consejo Nacional Electoral, presentó las pruebas, pero no sé si su caso en particular va a llegar al Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cuál es su inquietud, Reinaldo? Le escuchamos, adelante.
Gracias, Ulises. Muchas gracias por darme la oportunidad. Agradecerle al pueblo hondureño todo el respaldo y el cariño que nos dio. Y decirle a los tres magistrados, al abogado Reina, a la abogada Gaudí, a la abogada Miriam, que su honorabilidad les precede, que su prestigio no va a estar en duda jamás. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para mí son tres personas que realmente garantizan que haya justicia en el Tribunal de Justicia Electoral. Y yo me voy a personar hoy a presentar la apelación y le explico por qué. Presentamos impugnaciones de más de 30 actas y sin dar ninguna explicación. Hoy dicen, ayer a las 12 del mediodía notifican a nuestros apoderados legales de que se van a hacer un escrutinio especial, o sea que la impugnación solo proceden 3 actas de 30. La pregunta es, ¿cómo determinaron eso? Segundo, ¿por qué lo llevaron hasta el último día para a menos de 24 horas de que la ley exige que se cumpla con este requisito? Lo llevan de manera maliciosa, teniendo la técnica del cansancio. Entonces he llegado a la conclusión que en el Consejo Nacional Electoral trabajan cualquier cantidad de cirujanos o matemáticos. Matemáticos mejores que Einstein, que Arquímedes, que Pitágoras, porque hacen pero mire, tan especial el trabajo que hacen temas matemáticos, que a los que nos presentamos en impugnación no nos favorecen y no nos dan la explicación correcta. Y cuando me refiero que es un lugar donde se contratan matemáticos y cirujanos, es porque actúan con la precisión de un cirujano. Así que yo no estoy conforme con lo que ha pasado en el Consejo Nacional Electoral, y ante mi inconformidad con lo que ha pasado en el Consejo Nacional Electoral, me estaré presentando ante el Tribunal de Justicia Electoral para hacer valer mi derecho y el de muchas personas que fueron a votar por Reinaldo Ecónomo en el departamento de Cortés. Y cierro diciendo que bueno que hoy tenemos esta instancia legal donde acudir, y escuchando a los magistrados en estos momentos, estoy seguro que son profesionales. Y yo no les voy a pedir, porque estoy seguro que nadie les va a pedir a personas como ustedes, que son rectas, que tuerzan la justicia, simplemente que se apeguen a derecho y que eso nos permita tener una mejor justicia electoral. Para cerrar, Ulises, creo que hemos hecho nuestro mayor esfuerzo. Nos convertimos en el mejor legislador del departamento de Cortés, en la mayor producción legislativa. Y los mismos que hicieron fraude en las internas siguen haciendo fraude en las generales, en la planilla de diputados. El único pesar que me da es que hay diputados que han estado 8, 12 y 16 años y hoy son una vergüenza como diputados que tienen 0 iniciativas, 0 mociones y 0 proyectos y siguen votando por ellos. Correcto. Pero Dios sabrá de qué nos aparta. Nosotros, lejos de apartarnos, estamos firmes y vamos a seguir luchando, no por mis sueños, sino por el sueño de mucha gente que siente que hoy se le ha truncado esa aspiración, robándolos y quitándonos una diputación del departamento de Cortés. Bueno, gracias a Reinaldo Ecónomo. Y vean, este es una discusión o un pleito, digámoslo, a lo interno del Partido Nacional en el departamento de Cortés. En las 20 posiciones del departamento de Cortés, no sé qué posición se están disputando, no sé si es la 17 o la 16 que se está disputando el diputado Reinaldo Ecónomo, pero dentro de su mismo partido. Lo mismo pasa en Francisco Morazán y por eso les decía, a ustedes la del Consejo Nacional Electoral les está poniendo en las manos un cactus. O sea, que ustedes sabrán cómo librar, porque estos reclamos, luego de que una de las partes pierda, pues les van a caer rayos y centellas, ¿verdad? Pero bueno, en el fuego se tiembla el acero y ustedes van a su segunda jornada, van empezando y creo que en un país como el nuestro, pues ese fuego es así bastante candente y ardiente y sabrán a lo que se exponen. En este caso,
las gráficas ya las teníamos concluidas en producción. Sí, las gráficas, les decíamos, los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral hoy, y eso se lo agradecemos, han venido a compartir con nosotros aquí en el programa Frente a Frente los últimos resultados que tienen ellos de los reclamos o de los recursos de apelación que les han llegado, que ya están en 35, en 36, pero hay que agregar también el de Reinaldo Economo, que dice que va para el Tribunal de Justicia Electoral. David Reyes, lo tenemos también en la línea telefónica. David, brevemente para poder tener mayores elementos acerca del tema que abordamos hoy con la participación de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Lo escuchamos, adelante. Buenos días, Ulises. Buenos días a todo el pueblo hondureño y, por supuesto, buenos días a los honorables magistrados del Tribunal de Justicia Electoral presentes en el foro. Pues mire, yo sinceramente llamo para manifestar el muy mal sabor de boca que tengo de este sistema electoral que hemos llevado a cabo. Debo decirles que las fechas para presentar las impugnaciones son muy cortas en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros presentamos, bueno, yo en lo personal presenté más de 240 impugnaciones, de las cuales ninguna absolutamente fue admitida por el Consejo Nacional Electoral. Me fui en apelación al Tribunal de Justicia Electoral y tampoco fue admitida la apelación, a pesar de que en la apelación presenté pruebas, ya que hubo tiempo entre el periodo de las impugnaciones y la apelación, porque no había fuerza humana que lograra detectar que pudiera presentar pruebas en el tiempo de las impugnaciones. Pues en ese tiempo para la apelación conseguí pruebas de actas infladas, incluso de actas que tienen más marcas de las personas que fueron a votar a ese centro electoral. Presenté pruebas ante el Tribunal de Justicia Electoral de diferencias entre las actas y lo publicado en la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Presenté pruebas verdaderamente contundentes y muy fuertes. Imagínense que en un acta de recuento en el Instituto Santa María Goretti de aquí de Choluteca, en el momento del recuento de oficio del Tribunal de Justicia Electoral, al PSH le aparecen más de 450 marcas, es decir, al partido al que yo pertenezco nos suman más de 450 marcas. ¿Qué pudo haber pasado en el resto de esas juntas receptoras que mantienen el promedio de marcas que se presentaron antes de hacer ese recuento especial? En ese sentido, pues, y realmente la diferencia por la que este servidor está quedando fuera es una diferencia mínima, que si el PSH saca 2.500 marcas más, eso podría darle la posibilidad al PSH de sacar un diputado. Estas pruebas las presentamos ante el Tribunal de Justicia Electoral, sin embargo, las apelaciones son únicamente referentes al agravio en las impugnaciones, y en las impugnaciones nosotros no presentamos pruebas tan contundentes como las que podemos presentar ante el Tribunal de Justicia Electoral. Y bueno, creo que ese reglamento del Tribunal de Justicia Electoral es demasiado, diríamos nosotros, demasiado rígido, pero no práctico. Es decir, las pruebas que uno presenta ante el Tribunal de Justicia Electoral no sirven, sino que lo que se presenta ante el Consejo Nacional Electoral. Todos estos recursos no han sido admitidos. Nos sentimos sinceramente con nuestros derechos violentados. Sentimos que no se ha respetado la voluntad del pueblo de Choluteca. No han tenido la bondad de contar ni una tan sola urna, porque las pruebas están en las urnas, señores magistrados, no están en las actas. Las actas fueron infladas porque no tuvimos representantes nosotros en las mesas electorales como Partido Salvador de Honduras. Pero bueno, ni modo, tendremos que aceptar estos resultados con un muy mal sabor de boca, sabiendo de que no se ha respetado en un 100% la voluntad del pueblo hondureño, de que no se ha respetado la democracia y que no ha habido transparencia tampoco en los resultados. Correcto. Yo les podría dar a ustedes números de actas que si ustedes se meten a la plataforma del Consejo Nacional Electoral van a ver un resultado publicado y van a ver otro resultado en acta. Esas cosas no deben pasar y la inflación de las marcas
en todos los partidos políticos es evidente, pero sentimos que la institucionalidad en general ha dado la espalda a nuestros reclamos en Francisco Morazán, en Su Cortés caso, y en diputado, Choluteca. ¿su caso ya pasó por el Tribunal de Justicia Electoral, me dice? Sí, presentamos el recurso de apelación, no fue admitido, le informaron a las partes disque afectadas y ahí, con todo respeto, yo les digo, yo no estoy tratando de afectar a ninguno de los compañeros candidatos a diputados. Lo que yo estoy pidiendo es un recuento de marcas. No me admitieron el recurso de apelación y le informaron a los demás compañeros de los demás partidos políticos, infórmense, como que si yo los estoy afectando a ellos. No soy abogado, soy ingeniero, soy más pragmático, pero en ese sentido, pues, siento que se nos han vulnerado los derechos. Metimos el recurso de reposición, ya que la otra vía, entiendo yo, que es el Código Civil, porque lamentablemente no hay una ley procesal electoral, y esto es lo que ha venido a complicar todo esto. Esa ley con la que ellos están basando es una ley gallo-gallina. Nos admiten el recurso, pero no nos admiten las pruebas. Entonces, ¿en qué estamos? Sinceramente, pues, es muy difícil en este momento apelar por un derecho, apelar por justicia, cuando no se encuentra con las herramientas para ello. Gracias, Muchísimas abogado. gracias. Gracias. Con todo respeto para los magistrados, honorables magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, gracias, ingeniero. El diputado David Reyes en la actualidad es diputado por el Partido Innovación y Unidad PINU, pero aspiraba en estas elecciones con el Partido Salvador de Honduras. Sí, sí lo tuvimos en otro programa y planteó este reclamo. No sé quién de ustedes le tiene una respuesta si quiere. Frente a lo que él dice que ya pasó, llevó la impugnación, el recurso de apelación, y que ya tiene una respuesta que se la han desechado. En este momento, él bien decía, no es abogado, por eso se necesita que lo represente un abogado para que le haga conocer cuál es el trámite, porque ellos como legisladores tienen que saber que la responsabilidad de darle al Tribunal de Justicia Electoral una ley procesal electoral era de este Congreso. Sin embargo, nos dieron esa potestad mediante el decreto 187-2020 de poder nosotros reglamentar la interposición, tramitación, resolución y ejecución de los recursos electorales que se nos habían planteado. El Pleno no ha inventado leyes, lo que ha hecho es acoger la ley del Código de Procedimiento Civil, la parte de la Ley de Procedimiento Administrativo para el recurso de apelación, y reducir los plazos. Es decir, no se está creando nada y somos una etapa de revisión con una naturaleza. Usted, como afectado, tiene que probar primero en la vía administrativa todo el cúmulo de pruebas. Es como quien va a los tribunales jurisdiccionales. Vaya en materia penal un caso, si usted no presenta la prueba para poder condenar a alguien, un tribunal no se lo va a poder quebrantar ese estado de inocencia, ¿no? Para hacer un paralelo, una comparación. Y en apelación lo que se revise es si está bien o no lo que usted presentó en aquella instancia. Eso es el espíritu de lo que, como se nos creó y bajo el marco legal que nos ceñimos. Aclarar también que el Tribunal de Justicia Electoral no es que esté notificando a los demás para que se sientan afectados, al contrario, nosotros somos garantes del debido proceso. Usted presenta un recurso de apelación, hay supuestos de admisión de la prueba, es decir, que tuvo que haberla presentado ante el Consejo Nacional Electoral, porque nosotros no somos esa instancia judicial, ¿verdad? Como tienen otros países que tienen jueces, juzgados y luego una etapa de revisión. La prueba usted tiene que presentarla con su caso en las impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros podemos nada más admitir prueba en el supuesto de que esa prueba no se haya evacuado si por causas no inherentes a usted no se pudo realizar o que se le deniegue de manera indebida. Ese es el supuesto que tiene el Código Procesal Civil en cuanto a la admisión de prueba en apelación, que es el recurso que la ley nos da. El Tribunal de Justicia Electoral, el trámite es garantizarle a los que puedan resultar afectados, los terceros interesados, decirle, hay una apelación en este caso. Tiene usted el derecho para contestar los agravios si así usted quiere, porque esto es un derecho, no es un imperativo que usted si no lo hace va a perder cualquier potestad dentro o el tribunal ya no va a revisar, ¿verdad? Al contrario, es para informarle a esa persona que hay un recurso,
que puede hacer uso de contestar esos agravios y ser parte en el proceso si así lo quiere. No es para decirle lo están queriendo afectar en ningún momento. Y por último, el Tribunal de Justicia Electoral no revisa de oficio ninguna urna, ninguna junta receptora de votos. Lo dice, el recuento jurisdiccional es a petición de parte. Es más, todavía nosotros no tenemos la potestad de actuar de oficio. Quien actúa de oficio es el Consejo Nacional Electoral. Que es el trámite administrativo. Así es. Bueno, vean, ¿por qué, y con eso me voy a la pausa comercial, por qué se requiere de que el próximo Congreso Nacional ya cree la ley procesal electoral para que tengan las herramientas estos abogados, estos profesionales del derecho, y evitar lo que dice el diputado David Reyes, que créanme, uno que conoce sus ejecutorias en el Congreso Nacional, da pesar que diputados como estos se queden fuera. Yo no sé las razones por cuáles quedó fuera, si fue porque la voluntad se expresó a favor de los otros, se le alega lo que ya ustedes escucharon, pero esto es de los buenos diputados que están en este Congreso Nacional, de los que reclaman, de los que estuvieron en contra de algunas acciones para blindarse, algunos que están enfrentados a la justicia, otros para que blindar el estado de impunidad que vive el país. Ese es de los buenos diputados y nosotros damos fe porque lo conocemos, pero vean ustedes, lo han dejado fuera y él, este reclamo, alegaba que lo había llevado al Tribunal de Justicia Electoral y lo habían desechado y había pasado por el Consejo Nacional Electoral. Pero como les digo, este es una competencia o un juego de si usted lo quiere hacer un parangón con un juego de fútbol en el que solo hay dos opciones. Se gana o se pierde, aquí no se valen los empates. Así es que nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos para ya la recta final del programa del día de hoy. Ya. Bueno, ya estamos en la recta final. Muy brevemente le daremos participación a la abogada Angie Villanueva para que nos exponga su caso. Sí le rogamos brevedad para poder ya finalizar con algunos comentarios finales de nuestros invitados de hoy. Abogada, le escuchamos. Adelante. Buenos días a todos. Gusto en saludarlos. Feliz Navidad en primer lugar. De hecho, más que todo, pues recalcar al Tribunal de Justicia Electoral porque es un tribunal que para todos nosotros como litigantes es un tribunal novísimo, ¿verdad? Que tiene las reglas claras, que si bien es cierto, los colegas, algunos piensan en que no tienen los procedimientos establecidos en la norma y de hecho tienen un reglamento de procedimiento de recurso de apelación en materia electoral, el cual está debidamente justificado y debidamente normado. Es importante que el Tribunal de Justicia Electoral le dé la confianza al pueblo de que ellos son los garantes del debido proceso en materia electoral. Eso es como a nosotros, en primer lugar, como profesional del derecho, que yo le solicito, y en segundo lugar, que le hagamos sentir al pueblo hondureño de que ustedes son las personas que van a tener esa garantía objetiva en la cual todas las personas que acudamos a ustedes nos sintamos tutelados, ¿verdad? Realmente la confianza está puesta en ustedes. He recurrido varias resoluciones, de hecho no recurrir directamente, pero sí contestar, y vemos que el procedimiento está claramente definido. Realmente los felicitamos por esa gestión y solamente hacerle ver al pueblo hondureño de que ustedes están tutelando la garantía del debido proceso. Muchas gracias. Bueno, gracias a la abogada Angie Villanueva, que entiendo también llevará o ya tiene un reclamo ante el Tribunal de Justicia Electoral en representación de uno de los candidatos a cargos de elección popular en Francisco Morazán, en la casilla de diputados. Vamos a cumplir con nuestro último compromiso comercial y volvemos para ya las conclusiones finales del programa del día de hoy. Bueno, ya estamos en la recta final del programa del día de hoy. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral pues han compartido con nosotros los últimos números que tienen acerca de los recursos de apelación que han llegado. Pero
saben ellos, están conscientes ellos que después de que se conozca la declaratoria, que se sepan quiénes están dentro y quiénes quedan fuera, se van a multiplicar todos estos reclamos y tienen que trabajar pues a todo vapor para salvar, para resolver, para pues dar luces acerca de quién o hacia quién se inclinó la voluntad popular en las pasadas elecciones generales. Así que estamos en la recta final, abogada Miriam Suyapa Barahona, es la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral y bueno, a la espera de que lleguen todos estos reclamos, las puertas y ventanas están abiertas para los que se sientan que han sido afectados ya luego de haber pasado el proceso administrativo, que es la revisión por oficio o por alguna impugnación en el Consejo Nacional Electoral. Así es, yo creo que hemos demostrado que la separación de funciones electorales, tanto la parte administrativa deslindada de la jurisdiccional, fue un clamor del pueblo hondureño. Ha dado resultado, estamos sumamente comprometidos, el Tribunal de Justicia Electoral no tiene días feriados, el Pleno de Magistrados ha habilitado desde que comenzó el proceso electoral, los días y horas inhábiles, así que el 31 de diciembre a la medianoche, como usted ya lo decía, pues estaremos recibiendo las impugnaciones y lo corto de los tiempos es por eso, porque nosotros tenemos un compromiso de tener resuelto antes del 20 de enero las impugnaciones relativas a corporación municipal y es un trámite judicial el que hay que seguir con garantías. Ese es, por ley tenemos 30 días calendarios, sin embargo, lo hemos manifestado aquí fuera de cámaras y ahora lo hacemos frente al compromiso del pueblo hondureño de dar certeza, porque la certeza es, donde hay certeza hay paz. Bueno, y habrá que decir también que el camino que les ha tocado recorrer a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y a todo el personal no ha sido fácil. Los obstáculos, las barreras, las vallas se las han puesto desde el mismo Congreso Nacional, desde su creación, desde el momento que no les aprueban una ley de justicia, una ley procesal electoral y el presupuesto, desde que les dan un presupuesto, no es para que lo administren, sino para que aruñen en la logística que necesitaban. No ha sido un camino fácil, pero vean hasta dónde han llegado y esto es parte del fortalecimiento de las democracias y estas elecciones recién pasadas a todos los hondureños deja un agradable sabor en el paladar, que esperamos nosotros que sea el inicio de cambiar las elecciones estilo Honduras como siempre se ha conocido internamente y fuera del país. Abogada Gaudy Alejandra Bustillo, magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, les espera un trabajo arduo. Sabemos que las elecciones primarias se hizo un trabajo que vale la pena destacar porque, como lo decían ustedes, ninguna de estas sentencias de ustedes llegó a la Corte Suprema de Justicia. Sus palabras finales. Así es, gracias Ulises por el espacio, este foro tan importante para el pueblo hondureño y reiterarles el compromiso que tenemos como Pleno de Magistrados de garantizar justicia electoral y sobre todo decirle a la ciudadanía que confíen en este nuevo órgano de justicia electoral. Somos el Benjamín del sistema electoral hondureño, estamos construyendo patria y sobre todo reiterar que nuestras ejecutorias siempre estarían apegadas a derecho. Así que de nuestra parte, reiterarle nuestro agradecimiento por invitarnos a dar a conocer cómo hemos avanzado y cómo nos estamos preparando y ojalá que al cierre de nuestra experiencia en este proceso general electoral también tengamos la oportunidad de estar en este foro dando a conocer los resultados finales. Por mi parte, muy agradecida y que Dios bendiga a Honduras. Bueno, y nosotros desde este espacio de frente a frente, agradecidos también de que hayan venido el día de hoy y que pues tengamos la oferta de que ya al final de este proceso también los podemos tener aquí a los tres. Y decir, abogado, que ustedes no han parado de trabajar, han estado trabajando en este tiempo y obviamente le falta ya el mayor trabajo en todo este proceso. Abogado Eduardo Enrique Reina. Sí, muchas gracias Ulises y al pueblo hondureño que nos ve.
y reiterar ese compromiso de garantizar justicia electoral, de que nuestro mandato es que se respete esa voluntad soberana del pueblo hondureño expresada en las urnas el pasado 28 de noviembre. Esperamos naturalmente que concluir con esa certeza, con esa confianza en las instituciones electorales, que se ha demostrado tanto en la labor del Consejo, que concluye su labor hoy con la declaratoria, la parte que nos toca como Tribunal de Justicia Electoral, y que este año nuevo le traiga a todo el pueblo hondureño ese mismo sentimiento de esperanza que reflejó en las urnas, ese gran mandato que ha dado a través del voto, que también el Tribunal de Justicia estará garantizando que se respete ese mismo derecho que fue expresado en las urnas. Así que lo mejor para todos en este año 2022. Bueno, gracias abogado, gracias abogada por haber estado con nosotros aquí en Frente a Frente, por pues llevar ese mensaje, compartir con nosotros también algunas estadísticas de números que tienen ellos, de reclamos que son recursos de apelaciones que les han llegado, y sobre ellos, sobre el Tribunal de Justicia Electoral está ahora la confianza de muchos que aspiran a un cargo de elección popular, que se les defina, se les dirima algún reclamo que tienen. A todos gracias, buenos días.